Bienvenidos familia, qué bueno que podamos estar una vez más juntos aprendiendo de la palabra de Dios. Y iniciamos esta nueva serie que se llama Se trata de ti y vamos a hablar acerca de adoración. Adoración, de hecho el título de la prédica de hoy se llama así, Adoración se trata de ti. Queremos hablar un poco sobre cuál es el concepto de adoración que Dios quiere y principalmente entender de que no solamente es cantar o es solo un tiempo en la liturgia que tenemos en nuestra celebración, sino tiene que ver con nuestro estilo de vida. De hecho, tiene que ver con nuestro propósito de vida. Aprovechando ese título, hay una canción que tiene este mismo título de nuestro amado Julio Melgar, que sé que pues ahora está en la presencia del Señor. Y algo interesante de Julio Melgar fue un poco de su historia. Él luchó contra el cáncer durante 2 años y al final pues fue algo muy sonado porque era alguien muy conocido en Guatemala y en cuanto ya estaba pues en los últimos tiempos de su enfermedad muy complicada, toda la iglesia orando por él, no solamente a nivel nacional sino internacional, hubo algo que me llamó mucho la atención y fue que Julio Melgar hasta el último momento él adoraba. Hubo un concierto en homenaje a Julio y en ese concierto el objetivo que él tuvo era mostrar esa adoración no solo en los buenos tiempos sino también en los malos tiempos, ¿verdad? Julio fue alguien que demostró y dijo en una entrevista que le hicieron, dice: yo lloro y no lloro del dolor porque el dolor se quita en un tiempo, ¿verdad? Yo lloro de estar en la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Y él decía, si te quieres enfatizar en el dolor y quieres sufrir por el dolor que sientes cuando eso es pasajero, pues es tu decisión, pero yo decido no enfocarme en el dolor presente, sino enfocarme en nuestro Dios. De hecho, en el último concierto que él tuvo, la última canción que él canta se llama Cuerdas de Amor y está basado en el Salmo 16. Este salmo que Dios pues, dice que donde Dios nos habla del amor y de esa misericordia que Dios tiene con nosotros. De hecho, Julio dice que él no estaba consciente de que lo que él escribió en esa canción era para su proceso, para su propio proceso de lo que él estaba viviendo, ¿verdad? Y pues cumplió con el propósito de Dios. Hay cosas que definitivamente no entendemos. Pero te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a adorar a Dios aún en los momentos críticos de tu vida? A veces pensamos que la adoración simplemente se trata de esas canciones románticas, ¿verdad? Como que tenemos pues las alegres, son las de alabanza, y la adoración pues son aquellas canciones como más tranquilitas, y hemos minimizado el concepto de adoración a una canción. Y déjame decirte que la adoración no se trata de música. La adoración, de hecho, no se trata de la iglesia, en el sentido de la reunión de la iglesia. La adoración se trata de ti, pero no solamente de ti, se trata de ti con Él. Es una relación, es lo que Dios quiere que nosotros vivamos en este proceso de adoración. ¿Qué significa adoración? Pues en la Biblia es muy difícil distinguir cuál es el concepto de adoración, porque mucho no habla de qué es adoración, sino lo que se habla es más las experiencias de adoración que tienen las personas. Pero entonces no hay como un concepto pues, tan claro, tan específico en lo que el Señor quiere pues, hablarnos, sino básicamente el concepto de adoración tiene que ver con las experiencias que las personas tienen con este proceso de adoración. En este proceso de vivir con Dios, de estar relacionado con Él, tiene que ver identificar lo que Dios es y también identificar lo que Él significa para mi vida. Es entender un poco lo que Él es y no solamente lo que Él hace. Es una adoración, tiene que ver con un reconocimiento y una honra extrema. De hecho, la palabra adoración en el hebreo antiguo tiene que ver con esa reverencia, con esa, llamémosle, con esa honra excepcional. Y no solamente en el Antiguo Testamento, hay un concepto interesante en el Nuevo Testamento que es, inclusive tiene que ver con besar, tiene que ver con agacharnos e inclinarnos. Un buen ejemplo de ello es lo que pasa en la Natividad, en el nacimiento de Jesús, cuando los 3 reyes magos, esos 3, bueno, no sabían que eran 3 por los regalos, pero los famosos reyes magos eran como unos astrólogos, llegaron ante Jesús y presentan algunos regalos, ¿verdad? Que tienen que ver con oro, incienso y mirra, que tiene que ver todos estos regalos con el tema de la realeza de Dios.
Pero póngate a pensar en esto. Estos reyes o estos magos, estos astrólogos, adoraron a Dios sin que Jesús habría hecho algo, ¿sí? No había hecho nada, no había hecho un milagro, no había hecho una redención, no había muerto en la cruz, pero se merece una adoración, porque adoración tiene que ver con reconocer con lo que Él es, no solamente con lo que Él hace. Y de hecho, cuando agradecemos y adoramos y reconocemos lo que Él hace, es porque nos recordamos quién es Él, ¿verdad? Es el Dios, el Todopoderoso, el Dios del universo y sobre todo el Dios que me amó y me dio una oportunidad de vida. Así que estas personas adoran a Jesús sin siquiera haberle conocido alguna acción. Y Dios nos está llamando hacia eso. Hay una historia en la Biblia muy interesante que es que podemos ver esta parte de adoración. Cuando reconocemos lo que Él hace, es porque sabemos de que todo lo que pasa a nuestro alrededor, Dios está detrás de esto. De hecho, te quiero mencionar Génesis 24, capítulo 24. Está la historia donde Abraham está buscando esposa para su hijo Isaac. Y de hecho se trata de, manda un siervo y le dice, pues hace esto, consigue tales condiciones porque no estaba viviendo en su tierra. Dice, no quiero que mi hijo se case con una de estas mujeres. Entonces ve a la tierra de nuestros padres y busca ahí una mujer. Entonces el siervo va, no sé qué una tarea tan difícil, ¿verdad? Ir a conseguir la esposa a alguien. Entonces dijo, bueno, ¿cómo le hago acá, verdad? Entonces viene y el siervo de Abraham le empieza a poner algunas pruebas. Y dice, bueno, que voy a sentar acá, si me ofrece agua, le da los camellos, esta mujer va a hacer. Entonces aparece Rebeca y le empieza a hacer todo lo conforme lo que él había solicitado a Dios. Y empieza a pasar las cosas que él había dicho y había predicho o había solicitado a Dios. Pero ¿cuál fue la actitud? Y quiero que me acompañes a leer este versículo. Dice así: entonces el criado de Abraham se arrodilló y adoró al Señor con estas palabras: bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad, que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. Imagínense lo que hizo este siervo, y es reconocer. Él puso como algunas propuestas a Dios. Se cumplieron, pero él dijo, no fui porque yo soy pilas o por la circunstancia o por la casualidad. No, él dijo, no, Dios fue el que decidió y en su misericordia cumplió aquello que yo estaba pidiendo. A veces nosotros confiamos en nuestras capacidades, confiamos en que, porque yo soy pilas, porque yo tengo el título, porque yo tengo las habilidades. Pero se nos olvida que lo que pasa a nuestro alrededor, cuando nos salen las cosas con éxito, tenemos que darle la adoración a Dios, la gloria a Dios, sabiendo que es Él. ¿Cuántas veces nosotros adoramos por lo que nos pasa? A veces simplemente confiamos solamente en nuestras capacidades. La oración es un acto en el interior, ¿verdad? Es algo que nosotros vivimos internamente. Como este siervo supo que lo que estaba pasando en su vida era algo que pasaba delante de Dios, es una actividad íntima. Dice la Biblia en Salmo 42:1: cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. La sed, no sé cuántos de ustedes han vivido la necesidad del agua. Hace poco platicaba con alguien y me decía, tú tienes que tomar agua, ¿cuánto es lo mejor? Bueno, pues dice esto, no hay una medida exacta. Ve tu cuerpo y lo que tu cuerpo te pida, eso consume. Y muchas veces nos pasa de que cuando nosotros tenemos sed, esa necesidad de tener sed, es porque hay algo que nos hace falta. Y dice la Biblia, como el siervo que está jadeando por sed, así mi alma clama por ti. Es algo que sucede en el interior. Mi pregunta es, ¿cuánta sed tienes por relacionarte con Dios? ¿Cuál es esa necesidad en tu vida de querer estar con Dios, de necesitar esa presencia de Dios? Solamente una persona sabe cuando tiene sed. Es un acto que se vive en lo privado y es como la oración, es como una actividad íntima que nosotros vivimos con Dios. Pero también la oración no es tanto individual como colectiva. ¿Qué es lo lindo de la iglesia? ¿Qué es lo que hacemos en esta celebración? ¿Qué es lo que nos proponemos? Es que la iglesia va con esa oración interna, nos ponemos en común acuerdo, nos congregamos y juntos, compartiendo esa oración interna, adoramos externamente a Dios. De hecho, la Biblia dice en Mateo 18, 19 y 20, dice, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos. O sea, cuando 2 o 3 nos congregamos en esa misma pasión y adoración a Dios, cuando 2 o 3 estamos en ese mismo sentir, entonces contagiamos nuestra oración interna y Dios se manifiesta de una forma diferente. No quiere decir que cuando estés tú a solas no vivas esto, pero Dios quiere que nuestra oración interna la compartamos. A veces en nuestra actividad eclesiástica le damos mucha importancia a la prédica y no está mal, pero quiero explicarme con esto. No es el fin la prédica. Enseñar y predicar te da conocimiento de Dios, pero solo la adoración te hace conocer a Dios. Quiero repetirte esto. Predicar, la enseñanza te da conocimiento de Dios, pero solo la adoración te hace conocer a Dios. Y no me refiero a adoración en cantar las alabanzas tranquilas. Es entender que tu vida refleja un estilo de vida de dependencia, de sed, de necesidad por Dios. Y conocer eso es una relación íntima. De hecho, conocer en la Biblia tiene que ver con esa intimidad, inclusive de pareja. Conoció Adán a su esposa Eva y tuvieron un hijo. Tiene que ver con esa intimidad. De hecho, ¿dónde empieza la oración? Todos dirían, bueno, pues con David tal vez, porque fue el primero que pone las alabanzas. O pensamos que Jubal, el primero que se menciona como el padre de las arpas, de la música. Pero no, la oración realmente empieza con Adán y Eva. Dios los pone a labrar la tierra en el jardín y lo que hace es que estando en ese jardín, ellos están trabajando y se están relacionando con el Padre. ¿Qué es adoración? Pues es simplemente lo que Dios hace lo que Dios te acompaña y lo que tú haces en el mundo consagrándolo a Dios. Nuestra oración no es cantar, nuestra oración es vivir para Dios, vivir sabiendo que todo lo que yo labro, todo lo que yo hago en la tierra, todo lo que yo produzco es para gloria de su nombre. De hecho, el primer registro en adoración no fue con Adán y Eva, sino fue con Caín y Abel. Estos 2 hijos de Adán y Eva fueron los primeros que se mencionan en la Biblia. Quiero leerte el pasaje. Génesis 4, 3, 5 dice: tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Quiero parar aquí un poco la lectura y quiero decirte esto. Este fue un acto de adoración. 2 hermanos, uno se dedicaba a las ovejas, otro se dedicaba a labrar la tierra. Y los 2 presentan ante Dios una ofrenda. Pero dice la Biblia, para que Caín presenta sus verduras, sus frutos, pero Abel presenta lo mejor que él tenía. Y lo mejor que él tenía le agrada más a Dios que la otra acción. ¿Qué será? ¿Será que los 2 presentaron una mala ofrenda? ¿O la característica fue que uno presenta lo mejor que tenía? Seguramente Caín hubiera puesto lo mejor de sus frutos y Dios se hubiera agradado con él. Pero la historia fue esto. Nosotros tenemos que entender que él después andaba cabizbajo. La Biblia dice, pues, ¿por qué haces cabizbajo y por qué estás mal? Y mi pregunta es, ¿cómo está tu vida de adoración? ¿Será que en tu vida de adoración estás cabizbajo, estás enojado, estás enfadado? Y mira lo que sigue diciendo el versículo en Génesis. Hay una parte donde Dios le habla a Caín. Él, por una mala adoración, estaba afectando su vida. Ponga atención en esto. Por una mala adoración en su vida, él estaba enojado y cabizbajo. No estaba con gozo, no estaba pleno. Y Dios le hace esta pregunta. Leamos. Génesis 4, 6 y 7 dice: entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Mira lo que le dice a Dios. ¿Por qué estás cabizbajo? Al final, esto depende de ti. Si tú presentaste una mala ofrenda delante de Dios, pues es porque tú lo presentaste. Y si no haces lo correcto, de hecho aquí habla interesante. Dice, si tú haces lo correcto, si me adoras, si tienes una vida de oración, estarás con la frente en alto. Estarás todo el tiempo orgulloso, pleno, feliz. Pero si no haces lo incorrecto, y de hecho hacer lo malo es cuando pecamos. Pecar significa errar en el blanco, no es hacer lo malo, sino es dejar de hacer lo bueno. Entonces se convierte como una fiera. Y tiene que ver con nuestro corazón de adoración. Mira qué interesante, porque los 2 presentan esto, una ofrenda delante de Dios. Pero también al final dice, pero podemos dominarlo. Somos nosotros los que podemos decir, no, pues está mal, pero yo tengo la capacidad
de hacerlo, la capacidad de poder tomar el control si estoy fallando. Y te pregunto a ti, ¿en qué área de tu vida de adoración estás fallando? ¿Estás diciéndole a Dios, creo que me siento mal, o no estoy haciendo bien, no estoy haciendo lo correcto? Es interesante porque en este contexto que estamos hablando de Caín y Abel, habla sobre una ofrenda. Tú sabes que nosotros en todo este tiempo de pandemia, pues no hemos decidido pues recordarte todo el tiempo acerca de los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque creemos de que el dar también es un acto de adoración, es un acto de bendición. Nosotros lo hacemos no por recaudar dinero, nosotros lo hacemos porque Dios se agrada cuando tú presentas lo mejor de tu vida, en todos los sentidos. También, como la Biblia habla en el Nuevo Testamento, pues hay gente que sí diezma y hace esto, pero no vive una vida tranquila. Entonces, o una vida piadosa, una vida de amor. Entonces, Dios quiere que ofrendemos nuestra vida, Dios quiere que ofrendemos nuestros recursos, Dios quiere que también adoremos con nuestros diezmos y ofrendas. Pero es un acto personal delante de Dios. Tú tienes que reconocer esta parte. Y de hecho, en el libro de Hebreos, capítulo 11, el famoso pasaje de los héroes de la fe, Abel se menciona como en 4 o 5 versículos, pero básicamente aquí lo que Dios está hablando es que nosotros tenemos la oportunidad de tener esa fe que tuvo Abel. Te voy a leer este versículo. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, hablan todavía. Imagínense, Abel pasa un par de capítulos en el Génesis, pero es suficiente para que Hebreos lo mencione como alguien que tuvo fe. Eso quiere decir que Abel se menciona por un solo acto de fe que tuvo, y tiene que ver con adoración. Requerimos de fe para adorar. Requerimos de entender qué es lo que el Señor nos está llamando para adorar en nuestras vidas. Es interesante porque lo que Dios requiere es entender por qué lo hacemos. Las formas pueden variar mucho. Por ejemplo, el dar ofrendas, como lo hacía Abel, o por ejemplo, el construir un templo o un altar, como lo hizo Jacob. ¿Se recuerdan cuando tiene ese encuentro con Dios y dice, pues aquí estuvo Dios, y forma un altar en Betel? Era una forma de adorar. O por ejemplo, lo que hizo Moisés cuando estaba en el desierto y Dios le diseña el tabernáculo. De hecho, tal vez ese tabernáculo también se convierte en el famoso templo de Salomón, y David, antes de esto, instituye la alabanza y la adoración. Y luego, inclusive, cuando la adoración o el templo es destruido, años más tarde, Zorobabel construye y reconstruye esas rituales de adoración. O sea, la adoración ha ido cambiando en cuanto a la forma, pero el principio es el mismo. Es fe de reconocer y honrar quién es Dios. Y eso nunca ha variado. En el periodo del exilio, cuando las personas estaban fuera, el pueblo de Israel estaba fuera de su tierra, cuando el templo había sido destruido, los profetas se encargaron de recordar el propósito de la adoración. Porque en ese periodo el pueblo de Israel pierde mucho, de los reyes, después del exilio, pierde mucho de su interés o de lo genuino de su adoración. Y se convierte en tradiciones. Básicamente, mira lo que dice Oseas 6. Dice: lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. ¿Qué quiere decir esto? El profeta Oseas está recordándole al pueblo de Israel: es que ustedes ya están haciendo las cosas por religiosidad, ya no lo están haciendo por convicción. Eso era la crítica que hacía a los profetas, al pueblo de Israel. Pero ¿tú crees que ahora tenemos esa misma actitud? ¿Será que nosotros estamos dándole a Dios solo por tradición? El problema es que muchas veces lo que hacemos ya lo hacemos solo por tradición. Bueno, porque tenemos que conectarnos, porque tenemos que cantar, porque tengo que ofrendar, porque tengo que dar un diezmo, porque tengo que ayudar al prójimo, porque bueno. Pero el Señor nos está hablando de recordar, como lo hacía con Oseas. No quiero que ustedes hagan sacrificios sin obediencia, no solo holocaustos el tema, sino conocimiento y adoración a Dios. O sea, nos lleva al propósito de lo que estamos haciendo. Pero no solamente Oseas, también Jesús en el Nuevo Testamento nos enseña esta lección. Quiero leerte este pasaje en Mateo 22:12. Dice: Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de todos los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, le dijo: mi casa será llamada casa de oración,
pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Es el momento de Jesús en donde Jesús se enoja, voltea las mesas. Es pocas veces ese como arrebato, como de ira tal vez que tenía Jesús, esos arrebatos de decirle a Dios, a la gente que están actuando mal. Y fue porque va al templo y se da cuenta de que en el templo que se hacían sacrificios, eso se había convertido en un negocio, ¿verdad? Por eso es que habían mesas, habían campistas, porque la gente que alrededor, que eran judíos, iba con su dinero de una moneda local y ahí, con altas tasas de interés y de cambio, le daban el dinero, pero básicamente la gente se empobrecía. De hecho, por eso muchos pobres no tenían acceso a esos sacrificios. Jesús voltea esto y dice, ustedes esto lo han hecho ya por tradición, ya no es el propósito de adoración. Y decimos, ay sí, cómo eran en el templo. Pero quiero preguntarte, ¿cuánto en nuestra vida nosotros no estamos pasando por esto? ¿Será que mucho de estamos buscando el beneficio? Porque ahora esa mesa de cambios era un beneficio económico para quien estaba haciendo la adoración a Dios, quien estaba administrando ese proceso del sacrificio a Dios. La gente estaba ganando dinero. Y te pregunto a ti, ¿por qué adoramos a Dios? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuánto lo hacemos por nosotros? ¿Estamos adorando por no irnos al infierno? ¿Nuestro cristianismo se basa en el beneficio de un pase al cielo? ¿O se trata de reconocer, como lo hicieron los magos ante Jesús, no importa que no haya hecho nada, yo sé quién es Él y reconozco lo que Él ha hecho? De hecho, te sigo leyendo este pasaje porque Dios habla un poco de los niños y lo que pasa con ellos. Mira lo que dice el pasaje. Después de voltear las mesas, pasa esto, versículo 14. Se le acercaron en el templo los ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, ¡Hosana al hijo de David!, se indignaron. Oye lo que están diciendo, le protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? Mira lo que pasa aquí. Es interesante porque lo que Dios nos habla es, dicen, bueno, cuando Jesús voltea las mesas, lo que hace inmediatamente después es, empieza a sanar a la gente. Aquí el templo, el propósito es darle vista a los ciegos, el que los cojos pudiesen caminar. De hecho, eran personas que por ser imperfectas no tenían acceso a la presencia de Dios. Y Dios simple y sencillamente estaba dispuesto a darles esta oportunidad. Pero lo interesante es que los maestros y los fariseos empezaron a decir, mira lo que hacen. Y los niños estaban diciéndole a Dios, Señor, tú eres el mejor, tú eres el... Empezaron a adorar y alabar con alabanzas a Dios. Y entonces le preguntan, ¿no sabes, no ves lo que estás haciendo? ¿No ves lo que están haciendo ellos? Claro. Dice, los niños me van a adorar. Y es aquí donde me recuerda aquel pasaje que dice, como niños. Si no son como niños, no podrán heredar el reino de los cielos. Porque los niños se asombran, reconocen y adoran. Y es por eso que Superman o los superhéroes, los niños lo creen, porque dicen, wow, él es alguien que honramos. Pero esos niños veían a Jesús, veían las maravillas que hacía y empezaron a adorar al Señor. La adoración no es la forma, ¿verdad? Aunque estos niños, dice la Biblia, que cantan alabanzas, que claro que es una forma de hacerlo, nosotros tenemos que estar convencidos del por qué lo hacemos. La oración no se trata de alabanza solamente, sino de reconocer a Jesús y relacionarnos con Él. La alabanza tiene que ver con lo que nosotros creemos acerca de Jesús. La adoración tiene que ver con lo que nosotros entendemos quién es Él y luego nos maravillamos por lo que Él hace por nosotros. Él nos da la vida eterna. Nosotros tenemos que entender que somos una adoración viviente. Y quiero concluir con este pasaje. Quiero que leamos Romanos capítulo 12, versículo 1. De hecho, quiero contarte que este pasaje, cuando nos casamos con mi esposa, Romanos 12, 1 y 2, este pasaje ha marcado nuestra historia. Ha sido como nuestro lema. Y quiero que entiendas este pasaje. Es el propósito de convertirnos nosotros en una oración constante. No es un ritual, no es un sacrificio, no es un holocausto, no es inclusive algo que nos debe de costar. Nosotros somos esa oración. Y mira lo que dice Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios nos habla de que nosotros somos esa adoración de parte de Dios. Somos nosotros los que nos convertimos en una adoración viva. Somos un sacrificio vivo. Pero dice, no te olvides de las misericordias de Dios.
Porque el entender lo que Él es y lo que Él ha hecho en nosotros nos hace esa sed, como ese siervo que anhela, jadea por las aguas, clamar a Dios y adorar a Dios. Y así como lo hacía el siervo de Abraham, cuando pasa algo en nuestras vidas, bueno, reconocemos que es Dios quien está ahí y le damos la gloria a Él. Y no importando, así como los magos, no importando que Jesús no haya hecho nada, yo simplemente le doy la gloria a Dios. La adoración no se trata de alabanzas, de sacrificios, de rituales o de templos. La adoración se trata de ti. La adoración también se trata de nosotros decirle a Dios, Dios, mi adoración se trata de ti. Eres tú, Dios, el que lo está haciendo. Eres tú, Dios, el primero en mi vida. Eres tú, Dios, el centro. Y en todas estas semanas vamos a estar abordando sobre lo que es adoración. Adoración se trata de ti, se trata de tu vida, no de lo que hacemos. Vamos a tener un tiempo, quiero orar por ti. Y luego, ahora vamos a hacer un cambio. Después de cada una de las prédicas de esta serie, queremos adorar al Señor, vamos a poner una alabanza. Y ahora quiero que entiendas que la alabanza es un recurso para adorar a Dios, un recurso para demostrar la gratitud, la bondad y sobre todo el amor que tenemos por Dios, porque Él nos amó primero. Así que pido que en estas semanas Dios abre a tu vida de convertirte en un adorador que busca a Dios todo el tiempo. Y déjame orar por ti. Señor, te pido que tú nos des esa sed de buscar tu presencia. Queremos ser esos adoradores que tú buscas. Queremos ser esas personas, Señor, que reconocemos lo que tú eres primeramente. Y te glorificamos por lo que tú haces, Señor. Sabiendo de que tú decidiste amarme, pero sabiendo de que no es lo que a mí me conviene lo más importante, sino se trata de ti, Señor. Se trata de lo que tú eres en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les hable.